Estas mujeres desafiaron la norma y causaron revuelo con sus actitudes audaces y controvertidas. Fueron figuras femeninas icónicas que, con su encanto, astucia y ambición, se ganaron un lugar en la historia e inspiraron a generaciones. Hola viajeros de la historia, hoy hablaremos de las 7 mujeres más libertinas de la antigua Roma. ¿Tienes curiosidad por saber quiénes son? Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos, vamos al video. Mesalina, la insaciable emperatriz. Mesalina, una de las mujeres más famosas de la antigua Roma y esposa del emperador Claudio. Esta mujer tenía una ansia de aventura y escándalo que habría provocado la envidia de muchos hombres de la época. Se dice que llegó a participar en competiciones de libertinaje con las profesionales de relaciones de Roma para demostrar quién tenía más aguante en el arte de amar, quedándose con hasta 25 hombres en una noche. También era conocida por realizar juegos con varios en sus jardines privados, donde seleccionaba cuidadosamente a los participantes. Entre chisme y chisme, Mesalina acabó creando una red de intrigas, conspiraciones y traiciones que hizo que la corte romana pareciera un reality show. Desgraciadamente, su turbulenta y escandalosa vida acabó llevándola a la perdición y fue ejecutada por orden de Claudio. Julia, la hija rebelde de Augusto. Julia, hija del emperador Augusto, era una muchacha de fuerte personalidad y algo indisciplinada. Le gustaban las fiestas y los flirteos, lo que ponía los pelos de punta a su padre. Julia era conocida por tener innumerables amantes, entre ellos algunos de los senadores y militares más destacados de la época. Augusto, preocupado por la imagen familiar, acabó exiliando a su hija a una isla. Pero Julia no se dejó vencer. Allí continuó con sus fiestas y amoríos, causando revuelo y demostrando que ni siquiera el exilio podía domar su espíritu libertino. Julia incluso dio a luz en el exilio, demostrando que su comportamiento desinhibido no disminuía con el alejamiento de la capital. Agripina, la controladora madre de Nerón. Madre del infame emperador Nerón, tenía un voraz apetito de poder. Con un innegable talento para la manipulación, no se conformaba con ser una buena esposa y madre. Agripina planeó matrimonios y asesinatos, colocándose siempre en posiciones de influencia. Se dice que incluso envenenó a su propio marido, el emperador Claudio, para que Nerón pudiera heredar el trono. Con un currículum así, no es de extrañar que acabara ganándose un puesto en la lista de las mujeres más libertinas de la antigua Roma. Sin embargo, su sed de poder acabó siendo su perdición, ya que Nerón, cansado de las manipulaciones de su madre, ordenó su muerte. Fausta, la esposa traidora de Constantino. Esposa del emperador Constantino, era una mujer de grandes ambiciones y pasiones. Se sabe que mantuvo relaciones amorosas con varios hombres de la corte, incluidos miembros de su propia familia. Además, Fausta era conocida por su habilidad para manipular a las personas de su entorno, creando intrigas y desacuerdos entre los miembros de la corte. La guinda del pastel llegó cuando Fausta acusó a su hijastro Crispo, hijo de Constantino, de intentar seducirla, lo que provocó la ejecución del muchacho. Pero las tornas cambiaron y, cuando el emperador descubrió las verdaderas intenciones de Fausta, la condenó a morir asfixiada en la sauna. Esta compleja trama y el trágico destino de Fausta la sitúan entre las mujeres más libertinas de la antigua Roma. Aquilia Severa, la controvertida esposa de Heliogábalo. Esposa del emperador Heliogábalo, fue una mujer envuelta en la controversia. Fue una de las varias esposas de Heliogábalo. Pero lo que la distinguía de las demás era el hecho de que era una virgen vestal, sacerdotisa consagrada a los dioses, cuyo deber era permanecer casta.
La decisión de Heliogábalo de casarse con Aquilia Severa escandalizó a la sociedad romana, ya que la unión violaba la ley sagrada que prohibía a las vestales contraer matrimonio. El emperador alegó que el matrimonio pretendía engendrar descendencia divina. Pero lo cierto es que tenía un espíritu libertino y deseaba romper tabúes. El matrimonio duró poco y, tras el divorcio, Heliogábalo se casó con otras mujeres, entre ellas una atleta llamada Annia Faustina. Aquilia Severa, a pesar de verse envuelta en esta polémica y de ir en contra de las tradiciones romanas, sigue siendo recordada como una de las esposas más inusuales y controvertidas de la antigua Roma. Livia Drusa, la ambiciosa esposa de Augusto. Livia Drusa, esposa del emperador Augusto, es otro ejemplo de mujer libertina en la antigua Roma. Con una increíble habilidad para la manipulación y la intriga política, Livia no solo controlaba a su marido, sino que también desempeñó un papel clave en la consolidación del Imperio Romano. No se conformaba con permanecer a la sombra de Augusto, sino que siempre buscaba una porción de poder para sí misma. Se dice incluso que Livia envenenó a miembros de su propia familia, entre ellos al hijo de su marido, Marcelo, para asegurarse de que su hijo Tiberio fuera el siguiente emperador. No es de extrañar que se ganara el apodo de Serpiente de Palacio. Livia Drusa, con su astucia y ambición, demostró que las mujeres podían desempeñar un papel activo e influyente en la política romana. Cleopatra, la seductora reina de Egipto. Con una personalidad cautivadora y un talento único para la diplomacia, Cleopatra se ganó el corazón de dos de los hombres más poderosos de su época, Julio César y Marco Antonio. La reina no temía utilizar su encanto y astucia para lograr sus objetivos, convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes y libertinas de la historia. Entre guerras e intrigas políticas, Cleopatra se convirtió en un icono eterno de poder y seducción. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias y utilizar sus encantos con fines políticos la sitúan como una de las mujeres más libertinas y emblemáticas de la antigua Roma. Lucrecia Borgia, la enigmática dama del Renacimiento. Aunque Lucrecia Borgia no es una figura de la antigua Roma, la incluimos como bonificación. Fue una mujer influyente y polémica en la historia italiana durante el Renacimiento. Por eso añadiré un capítulo extra que aborda la vida de Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia fue una de las mujeres más fascinantes y controvertidas del Renacimiento italiano. Hija del Papa Alejandro VI y miembro de la familia Borgia, Lucrecia fue una importante figura política en la Italia del siglo XV. Se casó 3 veces y fue utilizada como moneda de cambio político por su ambicioso padre y su hermano César Borgia. Se decía que Lucrecia era una mujer de impresionante belleza y gran inteligencia, pero su reputación se vio empañada por rumores de incesto, envenenamientos y conspiraciones. Muchos creen que estuvo implicada en las intrigas y crímenes de su familia, aunque no existen pruebas fehacientes que respalden estas acusaciones. Algunos afirman incluso que poseía un anillo envenenado que utilizaba para eliminar a sus enemigos. A pesar de su mala reputación, Lucrecia también era conocida por ser una generosa mecenas de las artes y la cultura. Durante su tercer matrimonio con Alfonso d'Este, duque de Ferrara, transformó la ciudad en un centro cultural y artístico, atrayendo artistas e intelectuales de toda Europa. La vida de Lucrecia Borgia, rodeada de misterio y controversia, sigue despertando el interés y la imaginación de historiadores y escritores. Su historia sirve para recordar que las mujeres, incluso en épocas y contextos diferentes, siempre han tenido la capacidad de ejercer poder e influencia, y que sus acciones, por controvertidas que sean, han dejado un legado duradero en la historia. En medio de escándalos e intrigas, las mujeres aquí retratadas demuestran que a lo largo de la historia desafiaron las convenciones de su época y demostraron fuerza y determinación. Son ejemplos inolvidables de audacia, inteligencia y valor que inspiran a generaciones. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!